Entonces el tema ahora es el lugar de los padres en la familia cristiana. Vamos a leer en el capítulo 4 de Gálatas. Capítulo 4 de Gálatas. Gálatas 4, versículos 21 al 31. Y dice así la palabra de Dios: decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Que el Señor nos ayude con la meditación en esta noche. Lo que representan estas 2 mujeres, según Pablo a los Gálatas, es Sara y Agar. ¿Cómo hacemos nosotros para acomodarlo al tema, el lugar de los padres en la familia cristiana? Y entonces, cuando nos vemos en esa situación, tenemos que reconocer que Sara representa el pacto de Dios por el Espíritu, por la promesa, y Agar representa a la carne. En otras palabras, hermanos, Sara representa el Espíritu y Agar la carne. Ahora, básicamente, tenemos aquí una realidad, y es que la madre Agar, que era egipcia, representa a los padres que llevan a sus hijos a la esclavitud. Y ahí es donde comienza la situación para nuestros hogares. ¿A dónde estamos llevando a nuestros hijos? ¿Estamos llevándolos como Agar para que sigan los impulsos de la carne, o los estamos llevando hacia la voluntad de Dios por la guía del Espíritu Santo? Por eso hemos tomado a estas 2 mujeres como ejemplo para la meditación. Como les decía, los temas son tan amplios que en una sola hora es muy difícil. Gracias al Señor, no se vaya a desesperar si me paso un poquito, porque los hermanos me dijeron, puede llegar hasta las 8:15, ¿va? Ya me salvé. Entonces la situación es esta, que si nos vamos fijando en todo esto,
Sara es una representación de los padres que llevan a sus hijos a la libertad. Y Agar representa a los padres que llevan a sus hijos a la esclavitud. Cuando nosotros, ya vamos a entrar con la palabra de Dios, recordamos las palabras del Señor Jesucristo en Juan 8:36, Él dijo: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mire qué maravilloso. Pero, ¿cuál es la situación? Vamos a regresar en algunos aspectos que nos van a ayudar para esta meditación. ¿Qué pasó con la esclava? ¿Qué dice el versículo 23? Vea la frasecita ahí, que es importante. Gálatas 4:23. Pero el de la esclava, el hijo de Agar, ¿cuál es el problema? Nació según la carne. Pablo usa la que le llama aquí la alegoría. La alegoría es un sinónimo de una metáfora. Y para verlo sencillamente es agarrar un ejemplo de algo y aplicárselo a otro algo. Entonces el apóstol está hablando de una alegoría. El versículo 24 dice: lo cual es una alegoría. La esclava nació según la carne, pero el de la esclava, el hijo de la esclava, nació según la carne, pero el hijo de la libre por la promesa. Por la promesa. ¿Y quién había dado la promesa? Dios. En una ocasión estábamos allá tratando de ayudar en una participación que tenían los hermanos, y entonces dijo la hermana que ahora regresó a Venezuela, la hermana Midelma Rincón, la morenita, dijo ella: yo le voy a hacer una pregunta, hermanos, porque ya estábamos en las mesas del comedor. Dijo ella: ¿cuál fue el problema de Sara? Entonces vino uno de los hermanos y dijo: se rió de la promesa. Ya ven, y por eso Sara posiblemente esto. Entonces le digo: pero hermana, el primero que se rió no fue Sara, fue Abraham. Y entonces, el que dice, hermano, me dijo. Entonces dijo ella: disculpen, esto lo tengo que tratar más privadamente. Y se acercó donde yo estaba comiendo y me dice: ¿a dónde está eso, hermano? En Génesis. Entonces me dice: sí, a veces nosotros, hoy en la mañana, mire, tuve que cambiar la radio porque venía escuchando un mensaje de un predicador que tiene mucho ejercicio. Los predicadores cometemos errores, pero tenemos una salvedad en la Escritura: examinarlo todo, retener lo bueno. Pero viendo que él fundamentó el asunto, ya no me gustó. Entonces ahí lo voy a oír en la tarde o mañana, para no oír otra cosa. Y entonces él lee la palabra de Dios y la predica, pero dijo algo. ¿Se ha fijado? Dijo que desde que Eva indujo al hombre a pecar, entonces la Biblia da la impresión de que es machista, porque dice: siempre ella toma la iniciativa de caer en el error. Sara, por ejemplo, se rió y le tuvieron que poner al hijo Risa. Sí, cuando usted le pone a un niño Isaac, él se llama Risa, ¿verdad? Pero está mejor que otro que yo conozco. ¿Sabe cómo le pusieron? Y venía aquí a la escuela dominical cuando estaba pequeño. Algunos hermanos de seguro lo conocen. Él se llama Mesac. Y le digo: ay, hombre, le hubieran puesto Misael. Mesac está basado el nombre en
una diosa pagana. Pero Misael no, era un hombre que provenía de la línea de la bendición. Y entonces, ¿qué sucede? Dice el hermano, es que también tenemos que reconocer que la palabra de Dios tiene un aspecto cultural machista. Cultural machista. No fue, es el desconocimiento a veces, o que de repente uno no tiene una laguna mental, sino que un océano mental, y entonces cae en la falta de no reconocer. Fue Abraham el que cometió el error. Y si usted se da cuenta y se pone a escudriñar un poquito, no toda la culpa es de Eva. Dios le dijo al hombre que de todos los árboles podían comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y Eva tuvo la culpa. No, la serpiente empezó a hablar con Eva, pero Adán no crea que andaba por allá paseando. Ahí estaba cerquita. Si se muere, es cierto lo que dice él. Y si no se muere, es cierto lo que dice el diablo. Mire, la misma línea es. Hay unos escritores que dicen que el primer pecado fue por avaricia, que fue por codicia, que fue por esto, que fue por lo otro. Es el mismo pecado desde el principio. La incredulidad a la palabra de Dios y creer en lo que el mentiroso dice a través de todos sus parlantes que tiene en el mundo. Siempre. Entonces, ¿qué sucedió? ¿A quién estaban escuchando mientras ellas caían en esta situación? Uno era el hijo de la promesa, era el de la libre, el de la esposa, el de Sara, y el otro nació según la carne, era el hijo de la esclava. Y no soy yo el que lo dice. Ve el versículo 24, lo cual es una alegoría, o sea, lo pone Pablo como ejemplo. Pues estas mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, allí se le dio la ley al pueblo de Israel por medio de Moisés. Pero ¿qué pasa? ¿Y qué dice la palabra de Dios aquí? La cual da hijos para esclavitud. Y mire con qué énfasis. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Según Isaías, el reinado del Señor Jesucristo, cuando Isaías dice aquí que yo traigo a Jerusalén gozo y alegría, es porque el Señor trae a esta Jerusalén que está aquí ahorita gozo y alegría. ¿Por qué digo yo eso? Porque la otra Jerusalén, la que es según el Espíritu, desciende del cielo, no es terrenal. De ahí que todas las bendiciones, hermanos, que tiene Israel, hay que ubicarlas en la tierra. Son terrenales. Y las bendiciones para la iglesia son celestiales. Todo uno se pone a ver y a ver y a ver. Celestial, 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 celestial. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Sí? No importa que yo lo duerma, pero estamos en los lugares dormiditos, pero en los lugares celestiales. Y mire qué bendición, decía la vez pasada, me sentía emocionado al pensar, aquí es un lugar celestial. ¿Y por qué, hermano? ¿Y por qué se cubren las hermanas? ¿Porque las otras se cubren? ¿Porque así les han dicho los pastores? No, porque son gloria del varón. Y la gloria del varón en la iglesia tiene que estar cubierta.
por causa de los ángeles, dice la palabra de Dios, pero tiene que estar cubierta. Ella es gloria del varón, la mujer, por eso se cubre. Entonces, en la iglesia toda la gloria es para el Señor. ¿Y por qué? Por causa de los ángeles, porque es un lugar celestial. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta. Y a la iglesia se le dio, dice la palabra de Dios, la facultad y el privilegio de anunciar estas verdades hasta los lugares celestiales en Cristo. Israel no tiene ese mensaje. Israel, promesas terrenales, promesas. Israel, no estoy hablando de la línea descendiente del Señor Jesucristo, hasta Él, ese es otro asunto. Pero como nación y como iglesia, las bendiciones para nosotros son celestiales y las bendiciones para Israel son terrenales. Entonces Isaías habla de que traerá gozo y alegría a Jerusalén. ¿A cuál Jerusalén? A esa que está ahí ahorita. Y va a haber un milenio, un reino milenario. Pero la otra que dice, desciende del cielo. Entonces aquí hay una situación. Versículo 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Y ¿sabe qué pasa con Arabia? Estaba rebuscando, ¿ve? Con respecto a las 7 iglesias que estaban lo que en el Asia Menor, a las que se le envía el mensaje en Apocalipsis, y esas 7 iglesias están ubicadas, según los mapas, en Turquía. Y Turquía y todas esas regiones son musulmanas. Entonces, ¿qué pasa con ellos? A mí me deja asombrado, porque dice la palabra de Dios, dice el 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. ¿Y corresponde a cuál Jerusalén? A la actual. Ahí donde sucedió todos los acontecimientos y donde Dios le ha profetizado a Israel todo lo que va a suceder. Que la gente hace una sola mezcolancia, y no estamos hablando de eso, nos vamos a quedar solo con esto. Pues está junto con sus hijos, pues está junto con sus hijos, como está Israel, está en esclavitud. Imagínense qué tremendo. Pero para los hijos de Dios que somos nosotros, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nosotros no somos de la Jerusalén actual, somos de la nueva Jerusalén que desciende del cielo, como una esposa ataviada para su marido. En esa Jerusalén estamos representados, los hijos de la promesa. ¿Quién ha prometido? Dios. Dios que no miente. Vamos más adelante para entrar un poquito. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, ¿como quién? ¿Como quién? Como Isaac, somos hijos de la promesa. Es una comparación, no somos, no somos el pueblo de Israel. Hay que tener cuidado con eso. Este es un ejemplo de que como Isaac somos, ¿verdad? Como estas dos mujeres, una representa a Sara y la otra a Agar, pero no es Sara ni es Agar. A saber quién fueron las hipotas que sirvieron de modelo. No es como. Está haciendo un paralelo para ayudarnos a comprender algo. Esto sí, que somos hijos de la promesa. Ahora bien,
Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora, si yo he visto a los hermanos, usted que tiene YouTube y todo eso, y que le interesa mucho lo que pasa en Israel y lo que le pasa a los hermanos, he visto a los hermanos predicando y los judíos pasan vestidos de negro y bien solemnes y todo, a escupirlos y les tiran piedras y todo, y yo los admiro a esos hermanos, porque el que está con la Biblia solo le hace así, viendo por dónde viene la piedra, y el de la cámara, miren, sigue ahí. Yo no sé si a él le caen sus pedradas, pero los hermanos ahí siguen predicando. ¿Sabe qué es eso? Rechazo, odio. ¿Quiénes son los hijos de la esclava? Están persiguiendo a los hijos de la promesa y no los quieren. Así también ahora, dice Pablo, y me encanta la escritura por eso. O sea, no se deje llevar por esa idea de que la palabra tiene afecciones culturales. La palabra de Dios, el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la palabra de Dios, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Han pasado y van a pasar modas y estilos y todo, y la palabra de Dios sigue firme. ¿Por qué? Teniendo este sello. ¿Y cuál es el sello? El sello que Dios le ha puesto como la palabra viva y eterna. Ese es el sello de Dios, es una palabra con eternidad. Más que dice la escritura, versículo 30, mire: echa fuera la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y de aquí viene el propósito que tenemos. ¿De qué? El lugar de los padres en la familia cristiana. Había que entrarle a eso con ciertos detalles para que nosotros podamos llevarnos al menos una idea del propósito. ¿Cuál es? Verso 31. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre, en la alegoría. Nosotros somos hijos de Dios, y si somos hijos de Dios por haber recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Y si hemos recibido a Cristo, sois verdaderamente libres. Sí, aquellos, mire, ahí se pregona libertad y libertad. Bueno, la bandera de nosotros, ¿qué dice? Dios, unión, libertad. Y es cierto. No, solo en Cristo somos verdaderamente libres. ¿Y sabe por qué? Un hijo de Dios puede estar preso y es libre. ¿Qué le parece? Y para el mundo, ¿cómo está? Está preso. ¿Sí? Pero para Dios es libre. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado la libertad del pecado, de la condenación eterna, por su sangre derramada en la cruz, a favor de nosotros que hemos creído en Él. Bueno, aquí entramos ya a un hecho. Básicamente tenemos aquí una realidad, y es que la madre Agar representa, esto sí, que no se nos vayan esas dos mujeres de la mente. ¿Y quién es la esclava? Agar. ¿Quién es la libre? La que representa a la libre es Sara. Entonces, con esas dos imágenes en nuestra mente, vamos a reconocer algo. ¿Cuál es el lugar de los padres en el hogar cristiano? Agar representa a los padres que llevan a sus hijos, ¿a dónde? A la esclavitud. De veras, hermanos, sí, ya va a haber un ejemplito ahí. Los padres que llevan a sus hijos a la esclavitud. Se me vino a la mente cuando estaba meditando esta palabra lo que me dijo una hermana que se congregaba aquí con nosotros y sigue congregándose con nosotros. Pero le digo yo, hermana,
Y los niños que usted llevaba a la escuela dominical, todos viven en Estados Unidos. No, unos viven allá, solo uno está aquí. Ah, de veras, sí. ¿Y qué dicen? Porque veo que cuando su hijo viene al culto. Sí, me dijo. ¿Y la niña? No, ella no quiere nada con el Señor. ¿Por qué? Porque me dice, mamá, yo te amo mucho, pero hay una cosa que no te puedo perdonar. ¿Y sabe qué es? Que me obligaste a ir a la iglesia y yo no quería. ¿Sí? ¿Sabe qué pasaba con el esclavo cuando no quería dejar al amo en el Antiguo Testamento? Lo llevaba el dueño de la casa a la puerta y le clavaba una lesna, la que usaban los zapateros cuando yo estaba chiquito, y ahí lo dejaba clavado. Todo Israel pasaba. Este no quiere irse, quiere quedarse como esclavo, y le clavan. Claro, la palabra de Dios no le va a dejar ahí clavado, solo era para que el pueblo de Israel se diera cuenta que él no quería dejar la esclavitud, porque no es la esclavitud del tío Sam, es la esclavitud de la palabra de Dios. Vean, no es la de la cabaña del tío Tom, no sé quién sabe de eso, pero la cosa es que si usted cursó en esos bachilleratos donde nos tocó leer la cabaña del tío Tom, entonces usted se da cuenta, la esclavitud lo hace llorar a uno. Pero la esclavitud de los judíos, si lo trataban como de la familia, entonces él se sentía tan bien de esclavo que no importa que me atraviesen y que me dejen en la puerta y todos los demás vean que yo quiero ser esclavo. Y habemos algunos que queremos ser esclavos. La niña quiere ser esclava. Una cosa no te voy a perdonar, que no me dejaste ser esclava. Ella fue a que la clavara Satanás en el mundo, y ahí está todavía, ahí se ha quedado. Entonces nosotros, hermanos, ya vamos vislumbrando el por qué estas mujeres nos ilustran hacia dónde estamos llevando a nuestros hijos, a la libertad o a la esclavitud. Si les alimentamos la carne desde niños, entonces, hermanos, el camino de ellos es Agar como ejemplo. Pero si estamos con los niños en una actitud espiritual, no es solo traerlos al culto, no, es mucho más, ya va a ver cuánto hay. Y entonces, ¿qué pasa? ¿A dónde están nuestros hijos? ¿Y por qué se sienten mejor con la carne que con el espíritu? Mire, dice la palabra de Dios aquí que Sara representa a los padres que llevan a sus hijos a la libertad. Y el Señor dijo en Juan, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La pregunta con la que nos vamos a quedar hasta este momento es: ¿a dónde estamos llevando nosotros a nuestros niños? Llevamos a nuestros hijos a paseos, y no es malo, no es malo, pasear no es malo, y quien bien galán es pasear, sí, pero no los llevamos a la iglesia. No, yo traigo a los míos. No, si no es directo, no le estoy tirando a nadie porque no sé la vida de nadie. ¿Qué decíamos ayer? Conoce el Señor a los que son suyos. Yo no los conozco. ¿Qué somos los pastores, los ancianos? Somos ancianos sin cabeza. Así que no tenemos nada que ver en eso. No se preocupe, no estoy tirándole a nadie. Pero nos sucedió hace poco. Terminó el culto de la noche y ya después del culto, entonces yo le dije a mi familia, ¿a dónde vamos a ir a comer? Y ya me dijeron, ahí venden buenos alimentos en tal lugar y no es caro, vamos. Y ya fuimos. Y nosotros estamos ahí y llega una hermana
con las dos hijas. Yo me quedo viendo, no venía el esposo, pero viene ella con las dos hijas y le digo, ¿desde cuándo no vienen las hijas de la hermana? Por lo menos al culto. Desde hace años, como 10 años, pero en todas partes, a los que les gusta publicar los paseos, ahí están las niñas, en todas partes, menos en el culto. En todas partes, menos en el culto. No es pecado, como le digo, nosotros también fuimos, pero después del culto. Es que se puede, hermano. Y entonces, mire, ¿vienen o tienen que venir? Vienen los niños, se preparan, se alistan para ir al culto, sienten que es algo emocionante venir al culto. Oh, yo me voy a quedar, yo me quedo, ahí voy a ir al otro, como que es partido de fútbol. Entonces, ¿por qué no sienten el deseo de venir? ¿Sienten la misma o más alegría por venir a la iglesia o sienten que es una obligación? Aprendieron, vieron gozo cuando hablamos de la iglesia, oyen quejas cuando nos referimos a las actividades de la iglesia o a los hermanos. Y aquí viene algo que me voy a esconder para decirlo. Celebramos cumpleaños el día y a la hora del culto. No, yo me pregunto, celebramos cumpleaños el día y a la hora. Entonces, una graduación es distinto, solo es una vez en la vida para los que sacan el bachillerato. Yo tuve un familiar que 7 años en bachillerato y era de 2 años el bachillerato, o sea que salió súper preparado. Pero eso no significa que, gracias a Dios, sacó el bachillerato, ya no sacó otro. Pero por supuesto hay cosas que usted tiene que hacerlas y no se pueden evitar. Pero un cumpleaños se puede celebrar el siguiente día. De todos modos los va a cumplir hasta que se muera. Sí. ¿Por qué darle tanta importancia? ¿Y por qué no vino, hermano? Le digo una vez a un hermano que era excelente para predicar y todo, mire, bien emocionado cuando predicaba, usaba bien la palabra de Dios y era un buen predicador. Pero le digo, mira, hermano, ya vi que no viniste 2 domingos a la cena del Señor. ¿Qué pasó? Uno, creo yo, que por enfermedad, por compromiso, pero ya 2, le digo, y sos predicador. Y si no te digo yo, no venís el otro domingo tampoco, ya era el culto de la tarde. Y entonces venía la cena del Señor, si no, ya no te vas a poder subir a predicar ahí al púlpito, porque, bueno, cada asamblea tiene su orden. Pero le digo yo, ya no vas a poder estar ahí porque ya la palabra de vengan, hermanos, vengamos a las reuniones, no pega porque yo no vengo. Y entonces así, ¿cómo hacemos? Entonces me dice, no, hombre, que fíjate que tengo un problema. ¿Cuál es? El domingo en la mañana baño a los chuchos. ¿Y por qué no los bañas en la tarde? Es que en la tarde descanso, hombre. Y después de bañar a los chuchos en la mañana, en la tarde descanso, vengo bien alegre al culto. No, hombre, le digo yo, de veras. De veras, él no tiene hijos. Es como muchos hogares ahorita, tienen chuchos y gatos. ¿Sabe por qué? Porque los chuchos y los gatos nunca se hacen adolescentes. No piden herencia, no exigen. Y son bien cariñosos. ¿Sí? A veces lo despiertan a uno lamiéndole la cara. ¿Y qué pasa?
Así está el mundo, pero hermanos, ¿oyen quejas cuando nos referimos a las actividades de la iglesia? Celebramos cumpleaños, para poner un ejemplo, el día del culto y a la hora del culto. Una enfermedad o cualquier otra cosa que lícitamente impida no solo el culto, sino un compromiso en la congregación. Sí, es que a veces nos comprometemos con servir. Y ya voy a poner un cuadro comparativo para ver si estamos conduciendo a nuestros hijos a la esclavitud del pecado o a la libertad del Señor, donde Él nos ha traído. ¿Verdad? ¿A dónde los estamos llevando? Y estas cosas no son pecaminosas, pero le sirven a Satanás en una forma espectacular, siempre y cuando choquen con las actividades y la vida de la iglesia. Si no chocan con las actividades y la vida de la iglesia, yo le estoy diciendo, aquí en adelante ya no vayan a la playa. ¿Cómo no, hombre? Si tienen ganas de ir a la playa, vayan el sábado. Pero si el sábado se comprometió de ir a predicar, no vaya el domingo. No, véngase para el culto, a adorar y a glorificar al Señor. Le voy a decir por qué. Vamos a ver. Hice un cuadrito por ahí entre dos cosas. ¿Qué día se levantan más alegres los niños? De madrugada. ¿Para ir a la iglesia o para ir a un paseo? Le digo a una hermana, ¿y por qué ya tienen, según mis registros del libro de la vida? No, ese es el Señor lo tiene. Ustedes tienen 6 meses de no venir a la cena del Señor, vienen después. Es que mire, me dijo, la niña, como ella ya tiene carro y con ella nos venimos, no se quiere levantar. O sea que los domingos que no vienen, la niña pasa durmiendo toda la noche, todo el día. No, se levanta como a la 1, pobrecita. Ah, de veras. ¿Y por qué no duerme después del culto? Y viene a las 5 otra vez ya bien fondeada. No, es que a ella le gusta dormir, hermano, como usted no se imagina. Sí, me imagino. Pero que usted sabe manejar también. Déjenla dormida y vénganse todos los demás. Ay, no, pobrecita. Ah, bueno. Hasta ahí llego. ¿Quiere que le diga quién es? Mire, todos se despiertan. No, hasta ahí nos quedamos. Hasta ahí. Pero, mire, ahí hay un cuadro comparativo. No es, como le digo, ir a un paseo no es pecado, siempre y cuando no me quite un privilegio en la obra del Señor o la oportunidad de adorar y glorificar al que lo merece, que es nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Siempre hay, bueno, lea el libro de Eclesiastés, para todo hay tiempo, hermano, para todo, pero el tiempo que le dedicamos al Señor, no se lo dediquemos a la carne, a Agar, dediquémoselo a la figura de Sara, que es la parte espiritual. Entonces, ¿qué sucede? Miren el paseo. ¿Cuánto cuesta el paseo? Un buen paseo, ¿cuánto va? Mínimo, le voy a poner un número, $100. ¿Cuánto he hecho en la ofrenda? A veces 5, hermano. A veces 1. Sí, si los que más abundan, porque a mí me toca contar y los hermanos que cuentan saben, abundan los de a 5 y los de a 1 y los de a 100, es que tengo que sacar a mi familia. De veras. Si llevamos la comida, se compra y se cocina. Si no, se compra hecha, sube el precio. Pero es más galán. No hay que calentarse ni que... Ay, la traen, hasta le ofrecen venírsela a servir. Hay que llevar ropa adecuada. ¿Y por qué los hermanos molestan tanto por la ropa?
Ah, de veras. Es que la ropa de la esclavitud es bien bonita. Sí, muestra todo lo que no debemos demostrar. Y también nos hace ver atractivos. ¿Para quién? Esa es la diferencia. Atractivos para el que esclaviza, el que vino a matar, hurtar y destruir, o para el que nos da la libertad y la bendición eterna. Es que ahí vamos evaluando. Bueno, nos imaginamos una experiencia, una buena experiencia. Y papá, ¿y hoy dónde vamos a ir? ¿Cómo es? Y entonces les digo yo, ya van a ver, hombre, mire, hay una cascada con un río. De veras, sí. Y ahí se siente, bueno, ponemos las hamaquitas y nos empezamos, y pasa un vientecito. Y no se ahoga uno, papá, no, si no se meten al agua no se ahogan, pero si se meten al agua, tengan cuidado. Pero nosotros tratamos de poner aquello bien bonito, en disfrutar de todo, en fin, que todo sea felicidad y alegría. ¿Verdad que eso hacemos para decir que vamos a ir a un paseo? Nadie piensa en sufrimiento. Nadie. ¿Quién va a pensar que vamos a chocar en el camino? O que se va a quedar el bus alegre y va a dejar de ser alegre porque ya no hay otro que nos venga a recoger y a ver cómo nos vamos a pie o empezamos a parar como sea y nos vamos a tener que... Nadie piensa en eso. No hay frustración, no hay enojo. Nadie piensa en que se va a cansar. Se hacen los preparativos, que ropa, que comida, que transporte, en fin, todo es alegría, buenas vibras, ¿verdad? Y cuando vamos a la iglesia, toda la familia está alegre y gozosa. ¿A dónde pusieron mi Biblia? Y estos niños que no sé, una vez llego yo a buscar a unos hermanos, mire, no es culpa mía, pero llego, íbamos a tener un culto, y entonces yo tenía que pasar por donde ellos, y estaba obligado, y llego al pasillo de los dormitorios, miren, había un montón de ropa planchada con los ganchos tiradas en todo. Y aquí, ¿qué pasó? Vino el Grinch y tiró toda la ropa. ¿Y qué pasó? Y estaba la hermana llorando. Dice mi esposo que no le gusta como plancho. Ajá, de veras, yo sí. Y se sacó el cincho y me iba a dar. Y sale el hermano y me dice, mire, solo porque usted vino, no le doy. Con el cincho, sí, ¿a quién? A ella, hombre, si es una inútil. No me hace los quiebres donde yo los quiero. Los cuellos no me los deja bien planchados, uno para arriba y otro para abajo. Y entonces ahí está que cuando me deja los dos para arriba parezco Drácula. Y todo aquello, bueno. Y le digo yo, no, hermano, no es así la cosa. Es que vamos para el culto. Y empezaron en una actitud alegre y gozosa. No, ya estaban amargados. Ya no vamos a ir, me dijo ella. ¿Qué dijiste? Quédate vos y recoge todo eso y plancharlo bien, que yo me voy para el bien espiritual. ¿Sí? Ese es el problema. ¿Qué sigue? Desde que nos levantamos hay una sensación de bendición. ¿Ah? Nadie le hizo así. Todos se quedaron. Hay expectativa de saber qué tiene el Señor para nosotros, de qué actividad somos parte o podemos ser para ser parte de la vida de la iglesia, de cualquier actividad. Cuando yo recibí al Señor y vine aquí, me dijeron los hermanos, hay un lugar donde puede empezar, hermano. Sí, le digo, limpiando las bancas, ayudando a los hermanos a hacer la limpieza. Allí era de madera, de arma,
Toda esa parte era de madera y las mesas eran grandes, no eran barnizadas ni nada, pero los frijoles en la comunión con los plátanos alcochados y la sopa de res y aquel fresco y aquella alegría que... ¿Sabe a qué hora empezaba el culto? A las 7 de la mañana y terminaba a las 9 de la noche. Y íbamos llenos del Espíritu, era una felicidad. ¿Y qué pasó después? Ay, el reloj. Pero gracias, hermano. Y entonces, ¿qué dice? ¿Cuánto apartamos para la ofrenda? Fíjese que me dijo un hermano, no he venido porque no he tenido para la ofrenda. Ah, de veras, sí. Y ha salido con su familia, aunque sea a comerse una pupusita. Ah, bueno, eso sí. Y se han comido algún sorbetito, sí, también. Pero no podemos ir a paseos caros. No, si el Señor no quiere eso. Según haya prosperado. Si no ha prosperado, pero delante del Señor, véngase. Este es un lugar de adoración, de alabanza, de gratitud, de gozo. Oramos por alguien, venimos a preguntar, hermano, ¿podríamos orar por usted, por alguna necesidad? Lo veo un poco tristón. O hacemos como X, que dice, ya se fijó, hermano, que ese hermano anda triste, a lo mejor ha pecado. No, hombre. Le digo, vamos y le preguntamos. No me lleve ahí. Vaya usted, yo por eso le digo. Entonces uno tiene que ir y preguntar. Le digan lo que le digan, porque hay unos que no quieren que les pregunten. Pero consolamos a alguien. Nos ponemos de acuerdo para invitarnos a compartir una bebida, aunque sea de agua helada, sin hielo, pues para que no le haga daño, fresca. Compartir una comida. Así mire lo que nos pasó, no se me olvide. Se lo voy a dejar como experiencia. No me gusta ponerme de ejemplo. No es un ejemplo, es un ejemplo de lo bendito que es el Señor. Me dicen mis hijos, papá, ¿y hoy a dónde vamos a ir? Hoy a la asamblea de San Miguel. Ah, de veras, sí. Ahí vamos a estar con los hermanos. Sí, no importa. Y entonces me dicen, y después de ir al culto nos va a llevar a algún lugar a comer. Miren, le digo, nos vamos a comer una pizza deliciosa. ¿De veras? Sí, ahí van a ver. Bueno, yo no sabía que los hermanos tenían 2 cajas. Una para la ofrenda y otra para los misioneros. Y mire, pasa la ofrenda y yo bien creído llevaba mi ofrendita. Pero después viene la otra caja y es eso. Y entonces viene el hermano y dice, esta cajita es para la ofrenda de los misioneros. ¡Ay, se va la pizza! Le eché. Y entonces me dice ella, después del culto vamos a ir a... Sí, le digo, sí, hay que tener fe. Entonces viene, hermano, y cuando los hermanos me dieron, hermano, ya que está aquí con nosotros, de una palabra, vaya, está bien. Entonces yo prediqué. Cuando terminé de predicar, no sé por qué le costó, quizás, no sé. Y entonces viene una hermana y dice, hermanos, los voy a invitar a comer a mi casa. De veras, le digo, sí. Ya ven, le digo, ¿y qué nos va a dar? Me dice Alejandro, el chiquito. ¿Y qué nos va a dar? No sé, tal vez nos da pizza. Y entonces dice, miren, nos vamos a comer una sopita de res y un pedacito de carne con unas tortillitas tostadas. ¡Ay, la pizza! Me dice aquel. Le digo, tranquilo. Entonces ya va a ver, viene el hermano y se me acerca y me dice, mire, lo invitó a comer la hermana. Sí, le digo, vaya con ella, esa hermana puede cocinar.
y tiene abundancia, o sea que ahí se van a dar gusto. Estos niños, ay, los niños, ellos no querían. En eso, bueno, hermana, entonces nos vamos con usted. Sí, sigan, nos dijo, el carro de nosotros es tal y tal. Y llega un hermano y dice: hermanos, se suspende toda invitación en este momento. Yo ya los invité. No, es que usted también está invitado. ¿A dónde? Vamos a ir a la Pizza Hut, porque mi hija está cumpliendo 15 años y el hermano tal y tal dice que los hermanos que lo invitaron a usted y toda mi familia nos vayamos para la Pizza Hut, así que allá nos vemos. ¿Qué le dije? Y mire qué maravilloso. Cuando llegamos, como allá es bien caliente, salen a darle un vasito de fresco mientras le preparan la mesa. Y entonces estaba ahí y venían las muchachas y me empieza a jalar otra vez. ¿Y de qué pizza? ¿De qué pizza nos van a dar? De la más rica, de si Dios es bueno. Ya van a ver. Y entonces en eso, ya está preparado para los hermanos de la iglesia, del local evangélico, ya está preparado el lugar. Bueno, entramos en la sala, ya estaba limpio y preparado. Y dice el Señor, en nombre del Señor tal y tal, que era el hermano que le estaba celebrando, le va a celebrar a la niña a los 15 años. Entonces, pueden pedir de la pizza que quieran, de todos los sabores. Que les dije, miren, le salió hasta por los oídos, como que eran los judíos, con las codornices. Comieron un pedazo de aquella. ¿Me puede pasar un pedazo? Sí, hermano, aquí está. Y hoy quieren de qué es aquella, hasta el higiene, maestro. ¿Ah? Y los hermanos se pasaban las pizzas y todo, y los meseros decían: ¿quieren otra? ¿Quieren otra? Y el hermano decía: sí, ya se terminaron, tráigales. Total que Dios es maravilloso. Pero hay algo, hermanos. Nos invitamos para visitar a alguien en necesidad o en enfermedad. Venimos con el propósito de tener comunión. Transmitimos bondad, alegría, estimulamos todo para vivir la libertad que gozamos en el Señor Jesucristo. Eso es lo que dice ahí para los que están cerca. ¿A dónde estamos llevando a nuestra familia? ¿A la esclavitud o a la libertad? Que se nos quede eso. El lugar de los padres en la familia en esta meditación, porque hay mucho que decir, es ¿a dónde estamos llevando a nuestros hijos? La hija de la hermana que les conté sigue esclava. Los dos hijos se congregan, pero de uno estamos seguros porque está en la comunión, en la asamblea. El otro solo cuando viene del extranjero y nos visita, pero se congrega. Entonces, hermanos, no hay que olvidar estos dos cuadros: Agar y Sara, a la luz o a la oscuridad. Cristo es la luz del mundo. En la oscuridad solo hay alguien que esté esperando a nuestros hijos para matarlos, hurtarlos y destruirlos. Pero yo he venido, dijo el Señor, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, de ahora en adelante, el momento de venir al culto es el momento de sentirse más feliz que ir a cualquier otra parte, y que nuestros niños vean que verdaderamente es maravillosa la libertad en Cristo. Así que nos quedamos ahí y mañana vamos a ver el lugar de los hijos en el hogar cristiano para cerrar esta pequeña conferencia que los hermanos nos han concedido el altísimo privilegio de compartirla. Voy a hacer una oración.